habéis visto que Fernando cuando habla, pues habla de esperanza, ¿no? Habla de futuro y sobre todo hay algo muy importante que a mí me ha gustado y es que habla del paciente, ¿no? Porque al final estos estudios son para el paciente y el paciente tiene mucho que decir en estos estudios. Y esa implicación del paciente desde el minuto cero es muy importante. Y de esto, pues bueno, pues esta tarde os vamos a hablar bastante en ese sentido. Creo que Samu quería hacer una pequeña reflexión, quería hacer como un comentario. Bueno, sí, nada, después de estar muy atento, como siempre, a todo lo que ha explicado Fernando, que gracias, por cierto, que siempre estás ahí trayéndonos novedades y un poquito de esperanza a futuro, decir a todo el mundo que me ha parecido importantísimo que se ha remarcado en rojo la palabra pacientes, ¿vale? Al final todo esto, él lo ha dicho muy bien, no es simplemente por nosotros, no es simplemente para nosotros, sino que es con nosotros. Entonces, por eso yo resaltaba un poco al principio la importancia de que todos los que estáis ahora conectados, estáis presentes también por la tarde, porque además de tener los testimonios de los familiares y de los afectados que a todos nos entusiasma tanto oír, porque es la voz de todos nosotros, al final vamos a tener la explicación de algo que bueno, en lo que todos tenemos que estar ahí, yo creo, ¿no? Y todos tenemos que estar por lo menos enterados desde el principio, participando desde el principio de una manera u otra, porque si no, esto deja de ser con nosotros y vuelve a ser para nosotros. Pero ya no estaremos en la primera posición, en la línea de salida de cada parte de los proyectos de investigación. Y entonces no servirá de gran cosa que vengan especialistas a decir que se tiene que contar con nosotros desde el minuto uno, si nosotros no estamos enterados bueno, pues de qué es un proyecto de investigación, de cómo se lleva a cabo, de quién trabaja en él, de cómo se organiza, de qué se le pide a los pacientes, de qué derechos tienen los pacientes desde el principio, de cómo se tiene que analizar la voz de todos nosotros a la hora de establecer una serie de prioridades. Y en ese sentido, creo que esta tarde hemos diseñado una jornada que todos y cada uno de los minutos van a ser de una importancia extrema ser escuchados. Entonces simplemente quería remarcar eso, invitaros a todos, animaros a todos a que os volváis a conectar por la tarde, que aunque siempre tenga un cariz más, digamos, familiar, entre comillas, estas tardes online, no deja de tener una relevancia muy, muy grande. Y en este caso yo creo que más si cabe. Y nada, solo quería haceros este comentario y animaros a ello y nada, ya dejo que Chema finalice la jornada. Bueno, no sin antes leer una pregunta aquí que me ha parecido muy interesante para Fernando, de Manu, que dice, mi pregunta es acerca de enviar un vector modificado, de si es posible utilizar la estrategia del ARN mensajero de las vacunas de COVID para generar proteína defectuosa de la queratinización y usarla como tratamiento a nivel celular. Vale, esta es una pregunta para Fernando, si la quieres contestar. Sí, bueno, efectivamente, las vacunas de ARN, que es Pfizer, Moderna, estas que están usando para COVID, son terapia génica, en el fondo. O sea, están produciendo una proteína, tienen no es un vector viral, sino que son unas nanopartículas que se utilizan, que van acopladas al ARN. Las células musculares donde se inyectan donde se pincha esto, se comen estas partículas, producen la proteína se expone y el sistema inmune la reconoce, ¿no? En cierta forma la terapia génica está haciendo eso, lo que pasa es que lo tenemos que hacer no para que venga un sistema inmune, sino para corregir una enfermedad. El sistema es razonablemente parecido. Nosotros hacemos vectores que llevan el gen o que llevan las herramientas para corregir el gen en el caso de la edición, que
que modifican a la célula, ¿no? Que modifican. En el caso de la vacuna, más que modificar, quiero producir una proteína que no se produce, que la produce un virus normalmente y que eso lo reconozca el sistema inmune. Aquí queremos hasta evitar que lo reconozca el sistema inmune, pero el tejido diana es distinto, ¿no? Pero la estrategia es una estrategia, llamemos de terapia génica, la de las vacunas. Sí. Todas estas estrategias en la terapia génica están contempladas. Gracias. O sea, podemos decir que tampoco estamos tan lejos, ¿no? Quizás... No, claro. No, el avance es, sobre todo en tema de herramientas, en el tema de la edición y en el tema de haber incrementado las eficiencias de modificación, se ha llegado a unos niveles altísimos. Y ahora es justamente cómo transferimos eso eficientemente de forma... ¿Lo podemos hacer ex vivo y podemos modificar las células y trasplantar? Sí, lo podemos hacer en muchas patologías. ¿Está bien hacerlo? Pues puede llegar a ser que creemos más problema del que estamos tratando de evitar. Por eso el tema de las terapias in vivo me parece fundamental. Y las estrategias irán progresando y en algún momento se conseguirá modificar las células madre, que en este caso son las células que regeneran la piel, y eso llevará a que se corrija la enfermedad. Ante esta evidencia, y como investigador que eres, ya lo has dicho, es decir, el ánimo, ¿no? Ya no solamente a la Asociación Española de Ictiosis, sino a otras asociaciones que están trabajando ya en ser potencialmente activas, ¿no? En este camino hacia la investigación, ¿no? Vosotros desde Ciber puedes transmitir, ¿no? Que hay otras asociaciones que ya participan, ¿vale? Desde el minuto cero en diferentes estudios, ¿no? Así es. Sí. Y que aquí en España hay asociaciones muy potentes y están muy involucradas en los ensayos clínicos, ¿no? Que hay. De todo tipo, no solo de terapia génica, sino de otras terapias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Espera, Perdón, sí. Quería... Eva, sí, por favor. En las enfermedades en las que ya se ha conseguido algún tipo de terapia génica y producir esa proteína que estaba defectuosa, o incluso, por ejemplo, incluso en el último ejemplo que nos habéis comentado de una compañera con la que trabajas, en la que sí que luego se conseguía producir la proteína, ¿tiende el cuerpo a rechazar esa proteína que para ese cuerpo era extraña porque no la tenía antes? Es que esa es una pregunta que debe hacerse cuando se haga con el paciente. O sea, tú tratas de hacer, a priori, estudiar, tratar de predecir la respuesta inmune, pero hasta que no hagas el ensayo y veas que si la proteína no existió nunca desde el principio, sí que hay un riesgo de que haya una respuesta inmune contra esa proteína y que lo que estás tratando de obtener como beneficio después puede haber un rechazo de alguna manera, hasta contra el tejido que lleva esa proteína. Siempre eso es un riesgo, pero en muchos casos siempre hay algo de expresión de la proteína, es una cantidad minúscula, pero eso ya evita de alguna manera o produce tolerancias inmunológicas. Y, por ejemplo, en el caso del colágeno 7, que es el de la epidermolisis bullosa, a pesar de que a veces no hay nada de proteína, aunque se produzca nueva, no hay efecto inmunológico, ¿no? Entonces, sí, el riesgo inmunológico de rechazo, de un efecto adverso porque el sistema inmunológico reconoce algo que nunca existió como algo nuevo y lo ataca, pues puede existir, sí. De hecho, Fernando, llevamos varios años escuchándote y cada vez se escucha
en lo que tú nos transmites todavía más cercanía a una solución, no más inminente, ¿no? Pero sí hay una seguridad de que realmente este tipo de enfermedades puede tener una solución y una cura. Es decir, tu mensaje cada vez es más positivo en ese sentido, ¿sabes? Yo creo, no anticipo ni doy fechas, ni años, ni nada. Calculo que dentro de que los avances son muy rápidos, ¿no? Entonces, con respecto a la edición génica parecía una cosa, era una cosa teórica, se podía hacer y había herramientas, pero eran herramientas entre que eran muy caras, muy poco eficientes. Llegó CRISPR y ahora, pues, pueden hacer cosas muy fácilmente y con mucha eficiencia, y ahora es llevarlas a un sistema que permita realmente aplicarla en pacientes fácilmente, ¿no? Y en eso se está. Si no se está en la ictiosis, se está en otras enfermedades, pero todo se mueve. Sí, que de una manera o de otra al final todo repercute. Está claro que este año de pandemia sí que nos ha traído, pues bueno, pues el avance, ¿no? En este tipo de investigación, algo que podía haber tardado pues muchísimos años, pues hemos tenido un avance bastante importante. Vamos a ver lo bueno dentro de lo malo. Así es. Bueno, Robert levanta la mano. Hola, buenos días. Roberto, adelante. Bueno, está siendo muy interesante todo y hemos acabado por todo alto. Yo quería hacer una pregunta desde mi total ignorancia. Es que dentro de la ictiosis, cada grupo de ictiosis tiene también un amplio espectro, o sea, no le afecta lo mismo a una persona o a otra. Y entonces, desde una mente un poco más ingenieril, que dices, oye, las soluciones, buscas una solución y aplicas, lo estandarizas, ¿no? Lo mismo para todo. En el caso de encontrar algo y sabiendo la variedad que hay, la variedad de afecciones, si se encuentra esa solución, ¿se puede aplicar de forma generalizada? ¿Funcionaría? Has tocado un tema fundamental. Ahora se habla de medicina personalizada, ¿no? Y en estos casos, mucho más. Primero, punto 1, diagnóstico genético, diagnóstico genético, diagnóstico genético. Quien no lo tenga debe tenerlo porque estas técnicas de edición génica van a una mutación. Entonces, no van a... En el caso de la epidermolisis bullosa, la distrófica recesiva en España, hay justo una mutación recurrente, que la tienen muchísimos pacientes. Entonces, una herramienta valdría para muchos. Pero en estos otros, tú haces herramientas dirigidas a una mutación. Si esa mutación es algo que ocurre en muchos pacientes, como pasa en otras enfermedades, en algunas formas, que ocurre una mutación frecuente, pues en cierta forma a la hora de la terapia mejor, pero si no tienes que trabajar con cosas que van a corregir mutaciones. Hablo de la edición, ojo, hablo de la edición. Pero se puede hacer perfectamente. Y en cuanto a que si haces adición, si añades un gen, sí te vale para muchos, sí te vale para distintos tipos de mutaciones. Lo que también mencionas es otra cosa muy importante, es el entorno genético. No es lo mismo una mutación, la misma mutación en dos personas que tienen un background, un entorno genético muy distinto, que las mutaciones se manifiestan muchas veces de formas distintas y en alguna persona puede ser más grave o más severa que en otras, ¿no? Pero si tú atacas la mutación o añades el gen, va a ser beneficioso en todos los casos. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más para Fernando? Chema, no puedo levantar la mano, no me sale, lo siento. Bueno, levantada la tienes. Adelante, Ana. Gracias. Nada, Fernando, un placer oírte. Me he quedado alucinada de que llegara a ver que había un problema en el splicing y en la maduración del ARN mensajero, porque llegar a eso habrá sido
muchas horas de secuenciación y de comparar muchísimas, ¿no?, secuencias. Sí. Y claro, es que eso a mí me ha hecho pensar, ¿no? Porque siempre estamos mirando que hay una mutación, que hay un problema, que hay no sé, una duplicación, una transversión, lo que sea, ¿no? Pero claro, ahí estamos hablando de que se ha quedado un cachito, ¿no? Unos nucleótidos ahí que ya me están dando una proteína que no se va a hacer o que va a ser totalmente diferente a la que hay. Exacto, exacto. Sí. Entonces, ahí, claro, ya es el problema. ¿Por qué se produce ese mal splicing ahí? ¿Por qué no hay esa maduración correcta? Porque había que mirar muy profundo, con mucha lupa, con mucha cabeza, como miró Ángeles, en el DNA de los intrones y decir, mira, pues aquí no lo vimos. Y luego, como tú dices, a base de estudiar, porque claro, tú haces exomas, estudias las consecuencias codificantes, todo eso, y buscas ahí, que es donde más lógica tiene, pero a veces están ocultos o son muy pequeñas, son unos cambios que piensas que es un cambio no importante, pero sí lo es. Y sí, todavía la genética y los estudios han avanzado tanto que ahora puedes hacer estudios de todo el genoma, ¿no? Y puedes encontrar, pero claro, a veces atribuyes o piensas, no, esto no va a ser la causa. Pero si rebuscas un poco, pues te encuentras como en este caso una curiosidad genética y termina en eso. Y lo ves, no lo ves en el ADN genómico, sino en el RNA, como lo vio ella, ¿no? Que se había quedado retenido el intrón. Yo, por ejemplo, cuando me hicieron el análisis genético a través de la doctora Ana Vega, me encontraron 2 mutaciones en el mismo gen, que también ya es rizar el rizo, una de mi padre y otra de mi madre, y que se vaya a ir ahí, ¿no? Que con lo que es esto de la probabilidad, ¿no?, de ser recesivo, ¿no? Que es que, por eso te digo que al final eso me ha alucinado de eso de cuántas horas habrá metido ahí, porque sí, es un gran logro verlo, eso, de verdad. Y si la Asociación Española de Ictiosis la apoya, igual sigue trabajando. Un placer oírte siempre, Fernando. Gracias a ti. Sabes, Fernando, que por nuestra parte todo lo que sea a favor, ¿vale? Lo sé, Chema, lo sé. Entonces, bueno, iremos hablando, como hemos estado hablando en últimas jornadas y las últimas semanas. Mira, nos llega otra pregunta a través del chat, concretamente es de Inma, que nos dice, o nos pregunta, dice, ¿el tipo de alimentación puede influir en la expresión genética del gen? Yo diría que sí, pero depende, tiene que ser algo muy extremo, ¿no? Desde luego, la diferenciación de la piel y la alimentación y muchas de estas cosas, sabes que hay muchas ictiosis que tienen que ver con la parte de los lípidos, no son la sulfatasa esteroidea, todas estas que no son la lamelar, ¿no? Que son otros tipos que tienen que ver. Y sí, claro, si tú te alimentas probablemente un ictiótico esquimal comiendo pescado todo el tiempo tenga realmente algún tipo en ese tipo de ictiosis tendrá algún cambio, seguro, pero habría que verlo, claro. Bueno, no sea, ya lo intentaremos, ¿eh? Que no sea por no probar, ¿eh? Aquí estamos para probarlo. No, y que claro, siempre puede ser algo que mejore, estoy de acuerdo, pero claro, habrá que ver qué tipo y qué alimentación, qué tipo de ictiosis y qué alimentación. Personalización, has hablado de personalización y yo creo que la ictiosis es muy de cada uno, ¿eh? Por lo que conocemos y sabemos hasta ahora. Súper importante lo que has dicho, el estudio genético de cada una de las personas que padece una enfermedad rara y concretamente en nuestro caso la ictiosis, fundamental para llevar a cabo una buena investigación.